Entonces tenemos, primero que nada, el pilar número uno, que son los anuncios. Es lo que nos genera flujo directo, es directamente pagar anuncios en las plataformas digitales para tener más visibilidad de forma inmediata. Entonces, este es el primer pilar, que tiene todo su mundo aparte, digamos, y su complejidad y su analítica propia. Pero es lo que nosotros implementamos para generar un flujo y una visibilidad inmediata, ya sea para captación o para venta. Como pilar dos, que es igualmente importante, son los procesos comerciales, que es todo lo que tiene que ver con la gestión de los leads. ¿Cómo los contacto? ¿Cuándo los llamo? ¿Qué les digo? ¿Por qué proceso los llevo? Toda la parte ya que tiene que ver con recibir el lead y transformarlo en una captación o en una venta. Ahí hemos hablado mucho de todos los procesos, los pasos del proceso comercial. Tuvimos una reunión en extenso donde hablamos de los roles comerciales, ¿cierto? Cuando llega el lead, lo recibe una figura en rol de setter, que es la persona encargada del primer filtro, primer contacto, que tiene unas habilidades y unas características particulares. Entonces ahí pueden generarse dificultades, y nosotros lo vemos siempre. Oye, le he mandado correos a todos los leads y ninguno me responde. No mandes correos. Teléfono, WhatsApp, con los formatos que nosotros te decimos, y de soporte puedes mandar correos. Entonces, hay toda una técnica ahí de cómo puedo yo hacer esas cosas. Puedo tener anuncios maravillosos, un montón de leads, pero si no estoy trabajando y optimizando mis procesos comerciales, no voy a llegar a un buen resultado. Y el tercer pilar, que es el que hemos reforzado mucho en el último mes en estas sesiones, es el contenido. Y el contenido tiene una función muy específica, ¿ya? ¿Por qué queremos hacer contenido? Básicamente para generar confianza, para generar más confianza en la gente que llega por nuestros anuncios. Los anuncios, si se fijan, esto es como, todas las cosas tienen que estar en su lugar, porque todo tiene su pro y su contra. Los anuncios, fantásticos para generar flujo inmediato, pero me llega gente que no me conoce. Entonces, si no me conocen, obviamente va a ser difícil llegar a una captación en exclusiva así a la primera. Oye, si no me conocen, nunca me han visto, no saben quién soy. Los procesos comerciales pueden hacer algo de ese proceso porque los vamos a llamar, vamos a interactuar con ese lead, pero muchas veces vemos que si no hay una interacción, ese lead, por mucho que yo lo llame, no me va a contestar. Entonces, necesito que las tres cosas estén en juego, ¿ya? Y por eso el contenido no es a corto plazo, no es que subo 3 videos, me volví viral. No. Se trata de que todas estas cosas son un sistema que funciona de forma permanente. Y aquí al medio, PV significa propuesta única de valor o propuesta de valor. ¿Por qué? Porque es lo que cruza de alguna manera todo mi negocio, todo mi posicionamiento, y es lo que permite tener anuncios efectivos, procesos comerciales efectivos, y que mi contenido sea efectivo. Es como la salsa secreta de tu contenido y de tus mensajes, de tus procesos y tus anuncios. Entonces aquí es donde nosotros vemos que muchas veces hay que optimizar cosas. Y vemos también que hay una dificultad, ¿cierto?, en poder implementar todo esto. Hay un proceso de aprendizaje en poder implementar algunas cosas. Implementar todo esto no es automático. Y eso es lo que me gustaría transmitirles hoy a todos los que están acá, a todos los que vean la grabación, que cualquier cosa que tú quieras hacer en tu negocio, cualquier sistema que tú quieras implementar nuevo, que requiere una inversión, que requiere una técnica específica, no va a ser automático. No se va a resolver solo porque le pagaste a una agencia o le pagaste a un proveedor y tú te sentir. No, es un proceso mucho más alineado, donde tú como dueño de tu negocio tienes que estar alineado con esto y tienes que ser tú, digamos, el motor de esto. Esa es una de las cosas que siempre nosotros hemos defendido y tratado de transmitir en estos contenidos, que al final del día eres tú el responsable de implementar esto. Nosotros te damos la guía, el mapa, la estructura, los formatos, la implementación, pero eres tú el que tiene que ser el dueño de para dónde va tu negocio. Tú eres el que lleva el timón del barco, por así decir. Entonces tú tienes que estar a caballo con todos estos aspectos, controlando que se vayan aplicando, que se vayan ejecutando, viendo si falta algo, ¿te fijas? Muchas veces, y yo sé que puede pasar por temas de tiempo, implementamos a medias, o implementamos una cosa y nos vamos. Nos pasa mucho eso. Entonces hoy día quiero transmitirles eso, que es lo que se requiere de nosotros. Hay una frase que siempre veo en los libros de Gary Kellett, no sé si lo has leído, que siempre habla del tema de un agente inmobiliario es, incluso antes que un agente inmobiliario, un prospectador inmobiliario. Entonces, él plantea que la idea de que tú tienes que ser el principal prospectador de tu negocio es obligatorio. Y es tan importante como capacitarte en las últimas tendencias del rubro inmobiliario y sacar la certificación de no sé dónde y el curso de tasación. O sea, tan importante que sepas de la técnica es que seas un buen prospectador inmobiliario. Y en simple, bueno, como lo habla en los libros de Gary Keller, él habla de la prospección a la antigua, ¿cierto? Entonces él dice, la mitad de tu jornada tiene que ser salir a la calle,
repartir volantes, hablar con el vecino, hablar con el amigo, oye, avísale a alguien si necesita vender. O sea, la prospección a la antigua. Por suerte nosotros tenemos este método que nos permite la prospección digital, ¿cierto? Pero que también requiere su técnica, que no es como, le pago a la publicidad o le pago a una agencia, me desentiendo. También requiere su técnica, su conocimiento, su aprendizaje. Tampoco va a ser algo necesariamente automático de la noche a la mañana. Es muy importante entender eso. Y yo lo he visto muchas veces con agentes inmobiliarios, también con otros negocios. Gary Keller lo dice que para muchos es como una desilusión cuando te enfrentas a la idea de chuta, tengo que prospectar, ¿cierto? O sea, la mayoría de la gente que inicia un emprendimiento, el pastelero que pone una pastelería le encanta hacer pasteles. Entonces, él quiere estar haciendo pasteles. El agente inmobiliario quiere estar ahí cerrando operaciones, yendo a notaría, buscando propiedades para que no quiere estar golpeando puertas, oye, saliendo en redes sociales. ¿Quién lata? Aprendiendo, capacitándose de mi propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? No lo he escuchado. ¿Qué es eso? Chino mandarín. Entonces, yo entiendo que hay ahí una dificultad, hay ahí una reticencia, hay que pasar por un proceso de acomodo también y de aprendizaje, de entender lo que implica esto. Y no significa que te tienes que volver un experto en marketing ni en tecnología, pero entender las bases y tener tú el control de tu negocio. Tú tienes que saber para dónde va el negocio, cuál es tu propuesta de valor, qué tipo de cliente vas. ¿Te fijas? Eso no lo puedes delegar. Puedes delegar las herramientas técnicas, puedes apoyarte, pero no puedes delegar que tú eres el principal prospectador de tu negocio. Y eso implica, ya sea que hagas prospección a mano, ya sea que hagas referidos, o ya sea que hagas prospección digital. Tú tienes que estar a cargo, tú eres el principal responsable, tú eres tu propio prospectador. Y hoy día les voy a ir mostrando un poco qué es lo que se requiere y cómo nos podemos ir apoyando nosotros en cada uno de estos procesos. Pero la mala noticia es que hay que amigarse con esto, hay que amigarse con la prospección, hay que amigarse con que hay que vender el negocio, hay que vender la idea. Vender no significa necesariamente que tienes que estar tú ahí en todas las operaciones, pero tú tienes que vender tu negocio. Vender tu negocio significa vender la idea de tu negocio, mostrar tu negocio, llegar a más clientes, llegar a más personas. En digital tienes que estar en redes, tienes que mostrarte en redes, tienes que salir ahí hablando de los problemas que tienen los propietarios, cómo tú los puedes ayudar. Tienes un caso de éxito, oye, todo Chile se tiene que enterar que vendiste una propiedad en 15 días. ¿Te fijas? Tienes que salir ahí en redes. Vendemos una propiedad en 15 días. ¿Quieres vender tu propiedad en 15 días? Que en 30 días, ven, yo te evalúo tu propiedad. Tienes que tener esa disposición a salir. Y eso no lo puedes delegar y no lo puedes reemplazar. Entonces, en el pilar número 1, para que tengamos claro del contexto, el pilar número 1 son los anuncios, lo que nosotros le pagamos al señor Mark Zuckerberg, ¿cierto? Para que nos visibilice lo que le publicamos. Y aquí, dentro de este programa, es lo que nosotros implementamos, ¿cierto? Nosotros subimos las campañas, pagamos, gestionamos la publicidad y todo ese tema. O sea, la parte técnica ahí ustedes no se preocupan. Pero sí, obviamente, requiere algo de tu parte. No es nunca automático, no es nunca prender un botón y ya. Obviamente requiere un trabajo, y ese trabajo es que te mantengas ahí controlando y traspasando a nuestro equipo los resultados y las métricas. ¿Ya? Que te mantengas ahí contando al equipo cómo vienen las campañas, qué es lo que ocurre, qué resultó, qué no resultó. Idealmente, si tienes métricas, las métricas ayudan a entender el proceso. Muchas veces las sensaciones y lo que nosotros sentimos del proceso puede ser un poco volátil. Por eso lo bajamos a métricas, porque eso nos muestra la realidad objetiva que podemos entender todos. Y por supuesto, el gran dolor de cabeza, grabación constante de nuevos anuncios. Lo requiere sí o sí. Así como la captación en frío me requiere ir a la calle y golpear puertas y destinar tiempo, así como la prospección por referido me requiere quizá hablar con mi base de datos, preguntarle, tomarme un café con alguien, te fijas, para empezar a generar networking. Bueno, la captación digital sí requiere algo de mí, que en este caso es la grabación y estar dispuesto a probar ángulos, probar estrategias. Oye, no funcionó este anuncio que hablaba quizá de este tema, hagamos otro anuncio que hable más por este lado, que lo enfoque por el deseo más que por el dolor. Oye, mira, me descubrí que los últimos 10 clientes que tengo son todos de casas de 100 metros cuadrados para arriba. Ah, entonces voy a hacer un anuncio buscando casas de... Tienes que estar ahí metido y tienes que estar ahí como traspasando ese conocimiento, teniendo la disposición de poder grabar nuevo material, de poder probar nuevas estrategias. Si nos quedamos sentaditos de forma pasiva, no va a funcionar. Y por eso, causas comunes de mal desempeño en la parte de anuncio es lo que nosotros llamamos como desaparecer. Que nos pasa bastante que a veces hay clientes que vienen, empiezan a trabajar con nosotros, lanzamos una campaña y desaparecen. Significa que no hay comunicación, no hay feedback, no entendemos lo que está pasando. Nosotros no somos adivinos, no sabemos qué es lo que está pasando detrás de la campaña. Si estás generando agendas, visitas,
Entonces, y muchas veces esos clientes llegan después, 3 meses después, 2 meses después, a reclamar. Esto es como ir al gimnasio, pedir una rutina de ejercicio para bajar de peso, que te pasen la rutina y después volver a reclamar porque no tuviste una baja de peso. Bueno, muéstrame qué ejercicio hiciste, ¿te fijas? Entonces, no hay un seguimiento ahí. Si uno desaparece y después viene a reclamar. Porque esto no es un botón mágico que lo aprieto y me genera resultados automáticos. Hay que tener un proceso de aprendizaje, de acomodo, de probar qué está funcionando, qué hay que modificar, hay que cambiarle algo a la campaña, ¿te fijas? Eso es parte del proceso. Entonces, desaparecer es una causa de mal desempeño. Ser pasivo es prender la campaña y no hacer nada, ¿cierto? A lo mejor yo puedo estar ahí comunicándole al equipo, mira, me pasa esto, mira, en realidad no he tenido visita. Ok, muchas veces nosotros te damos una pauta y vemos que no se aplica. Nos pasa siempre. Entonces, le explicamos, por ejemplo, que hay que, oye, graba nuevos anuncios, o busca este enfoque por aquí, pregúntale a tus clientes esta cosa, o le damos una recomendación y de respuesta recibimos nada. Misma historia. Si después pasan los meses y muchas veces nos pasa que viene el reclamo, oye, te dijimos el día 15 de julio, graba 3 nuevos anuncios con este enfoque, no recibimos nunca los anuncios. ¿Qué puedo hacer yo? No soy mago, te digo. No medir es otra causa también de mal desempeño. El tema lo hemos visto muchas veces que lo que hablaba de las sensaciones, que a veces uno puede tener la sensación y uno dice, oye, no, es que no me está resultando la campaña, ya, pero ¿qué parte de la campaña no me está resultando? No, es que no sé, es que y de repente uno va a ver las métricas y resulta que tienes una campaña que está agendando, por ejemplo, a la mitad de los leads, están pasando a visita. Esa es una súper buena campaña, es una súper buena campaña. Entonces, por eso es mejor basarse en las métricas y en las métricas esperables que nosotros tenemos para cada etapa, que en las sensaciones. Porque sí, siempre va a pasar de 10 clientes, uno va a llegar de cualquier parte, otro porcentaje no me va a contestar. Entonces, por eso tú tienes que ir midiendo métrica a métrica para ver si es lo esperable, si se escapa de lo esperable o si está bien. Y otra causa también de poco desempeño es no mejorar lo que te compete a ti, que en este caso vendría a ser los pilares 2 y 3, sobre todo cuando hacemos anuncios, tenemos que estar acompañados de buenos procesos comerciales, ¿ya? De buenos procesos de contactabilidad, de buenos procesos de gestión, de buenos procesos de seguimiento. Entonces ahí muchas veces vemos que no tengo resultados, no porque tenga una mala campaña, porque la campaña no me esté dando malos resultados, sino, por ejemplo, no, es que no contacté a los leads de la semana pasada. Y ok, se entiende que pueden haber temas de tiempo y todo ese asunto, pero siempre se puede hacer algo, quizás se puede ajustar el presupuesto y ese tipo de cosas. Estamos nosotros súper disponibles a poder gestionar y ayudarlos en lo que sea necesario. Pero sí necesitamos que de tu lado hagas tu parte, digamos, de controlar cómo estás haciendo los temas de los procesos comerciales. Y justamente vamos a ver el pilar 2, que son los famosos procesos comerciales. Normalmente esto lo vas a encontrar en los módulos 6, 7 y 8. Ya ahí está como el paso a paso, todo lo que implica, tienes los mensajes que puedes usar de copiar y pegar, la forma. Hay ejercicios o contenido muy práctico que puedes usar ahí. Yo siempre te recomiendo, cuando tú tengas las campañas, date un momento para poder ver qué es lo que está pasando aquí, revisar los módulos. Muchas veces vemos también que a la hora de analizar una campaña, vamos a hacer como doble clic y nos damos cuenta que no se están aplicando los módulos, no se están aplicando los mensajes o se están mandando mensajes muy largos o se está mandando un correo. ¿Te fijas? Hay ahí un proceso de comercial que es bueno gestionar. Y aquí, ¿qué es lo que creo yo importante mencionar? Que obviamente no estoy diciendo que aplicar esto sea fácil, sea sencillo. Ya quiero que me entiendan claro y no estoy diciendo que esto deberían tenerlo resuelto. No, porque obviamente hay temas de tiempo, hay temas de acostumbramiento, todo esto puede ser un mundo nuevo y se entiende perfecto. Por eso, en el tema de los procesos comerciales, ¿qué es lo que creo yo importante que entiendas tú de tu lado? Que tú entiendas que tienes que pasar por un proceso. ¿Te fijas? Que no es automático necesariamente. Hay gente que sí, que prende anuncios, tiene procesos comerciales o tiene los recursos o tiene el tiempo y va y lo hace y le sale perfecto a la primera, pero la mayoría de nosotros no, y necesitamos interiorizarnos, darnos una vuelta, necesitamos entender cuál es el contexto, qué es lo que está pasando, cómo hacerlo bien los procesos. ¿Te fijas? Entonces, como sacar un poquito esa expectativa de que sea todo tan inmediato porque tienes que tú también pasar por un proceso de aprendizaje, de acomodo, de estudio, de ver si lo estás haciendo bien. Obviamente me puede requerir tiempo, ver los módulos, entender, probar una cosa, oye, no me funcionó este mensaje, y si cambio por otro lado, oye, no entiendo muy bien, me voy a conectar a la reunión de los jueves y le voy a preguntar a Karim, me pasa esto, no sé, nos ha pasado con clientes que tienen una campaña, por ejemplo, y no logran agendar. Y nosotros hemos visto, oye, mira, vamos punto por punto, vemos que no hay problema en la campaña, no hay problema con los anuncios. Oye, te recomiendo que hagas esto a nivel comercial.
Y hemos recibido ahí muchas veces comentarios, oye, lo empecé a hacer y ahora por fin estoy agendando llamadas, o estoy agendando visitas. Claro, si yo me baso en la inmediata, yo diría, ah, no, la campaña no funcionó. No, pero es que por eso hay un proceso, esto tiene que estar aparejado de todos los ángulos. ¿Te fijas? No es que solo la campaña mágicamente me va a generar visitas, hay que también tener bien estandarizado. El apoyo que tenemos para ti son los módulos y todos los jueves con Karim también tocamos muchas veces algunos temas tangenciales al tema comercial en estas mismas reuniones, pero me refiero a que tienes la instancia para poder revisar, tienes la instancia para hacer preguntas, si hay algo que quieres probar, algo que no funciona, un tipo de mensaje que no te está dando resultados, un proceso que no entiendes, lo puedes revisar. Como mencioné, requiere ciertamente un aprendizaje, como todo en la vida, requiere probablemente un acomodo, oye, me tengo que acostumbrar al CRM, me tengo que acostumbrar a ver los leads, todo ese tipo de cosas requieren un acomodo y, por supuesto, orden y disciplina, es fundamental. La disciplina de poder contactar a la gente cuando llega, el orden de registrar en el CRM, de tener tu propio sistema, no necesariamente tienes que ocupar sí o sí el CRM es una herramienta. Yo conozco gente que más que el CRM prefiere un lápiz y papel, da lo mismo, pero lo que a ti te permita llevar un control. Oye, ¿con quién ya hablé? ¿A quién me hace falta hacer seguimiento? ¿Quién llegó la semana pasada y me dijo que esta semana me iba a mandar los documentos? Todo ese tipo de cosas las tienes que ir controlando tú. El seguimiento es clave en este rubro, en las captaciones, voy a poner acá, seguimiento. No sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros, nuestra propia corredora, nos pasa todo el tiempo. Llega un lead en junio, lo captamos en septiembre. Llega un lead en enero, lo captamos en agosto, da lo mismo. Porque hay un seguimiento, porque hay gente que llega y le falta un dato, o porque no se convenció, o porque dice que va a probar por otro lado, pasan 3 meses, la casa sigue sin venderse, se acuerda de ti. Entonces es bueno estar ahí y tener ese proceso de seguimiento. Y eso naturalmente lo haces tú o lo hace alguien de tu equipo, pero es importante que lo conozcas para poder efectivamente que te resulte bien este proceso. Y el pilar 3, el pilar de contenido, esto es lo que digamos nosotros no implementamos directamente, no tenemos ahí edición ni publicación de tu contenido en redes sociales, pero sí lo reforzamos muchísimo en los módulos, lo reforzamos en estas sesiones. Todo el último mes hemos estado hablando casi todas las sesiones del contenido. Importante tener claridad de por qué hacer contenido para generar confianza. No es para volvernos virales, no es para que el contenido necesariamente me genere los clientes, es para que esos clientes por los que ya estoy pagando en los anuncios tengan la oportunidad de venir menos fríos. Y eso es importantísimo, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo tengo, supongamos que yo creo un Instagram, empiezo a hacer anuncios y mi Instagram está vacío? Bueno, es súper altamente probable que los clientes vengan súper fríos. Es muy probable que los clientes vengan, ¿y este quién es? ¿Y ellos quiénes son? Entonces, todo lo que nosotros empezamos a sembrar ahí de contenido, de aparecer en redes, de subir un reel, de subir una story, empieza lentamente a generar ese efecto de que la gente ya te preconozca o venga cuando te toque el proceso comercial, cuando te toque el contacto con el lead, la llamada, ese lead venga con mejor disposición. Un aspecto básico del contenido, voy a ponerlo acá, y es la optimizar perfiles. Optimiza tu perfil de Instagram, optimiza tu perfil de WhatsApp. Si tú vas a hablar con una persona por WhatsApp, probablemente muchos van a pinchar tu foto de WhatsApp. Entonces ahí puedes poner una descripción, una foto relativamente profesional. Si usas WhatsApp Business, puedes poner fotos de propiedades. En el fondo, que la gente sienta que está hablando con alguien del rubro y no con un X que le habló de la nada. ¿Te fijas? Son pequeños detalles. Todo eso ayuda en la confianza. Y por supuesto, el estar subiendo contenidos. En las últimas sesiones de estrategia, eso es lo que hemos visto. Hemos visto tips, formas de cómo hacerlo fácil, cómo hacerlo simple, cómo hacerlo lo más cómodo posible sin volvernos locos generando millones de contenidos ni teniendo que saltar en paracaídas desde un avión y haciendo cosas estrafalarias, sino algo que lo podamos incorporar a nuestra rutina. Y aquí algunos resúmenes de esas sesiones que vimos es que tenemos que educar al cliente. Básicamente lo que queremos en el contenido es dar contenido educativo, más que eso. ¿Qué contenido educativo? Responder las preguntas frecuentes del rubro. Si vemos que hay muchos errores que cometen los propietarios, poder apuntar a explicar esos errores, por qué son errores, qué se puede hacer distinto, qué se puede hacer mejor. Como buscar darle un valor en función de qué es lo que la gente está haciendo mal, o los mitos que tiene, las expectativas erróneas que tienen respecto del mercado, respecto a vender su casa. Derribar objeciones. Las objeciones son las barreras que tú te encuentras en el proceso comercial que hacen que impiden que el cliente avance. Entonces, derribar objeciones en el contenido ayuda mucho. Oye, ¿por qué no es bueno tener 2, 3, 5 corredores con tu casa? ¿Qué puede pasar?
se duplican las publicaciones, después el cliente se confunde, ve distintos precios, llega y le ofrece a un corredor una cosa, después va y le ofrece al otro corredor, este corredor me aceptó tanto, te ofrezco tanto a ti, y este corredor como no hizo nada le dice sí, entonces al final se genera un desorden ahí. Mostrar casos reales, cómo hiciste tú para vender esta propiedad, cuál fue el proceso, cómo llegó ese cliente, qué errores tenía, cómo lo llevaste por un resultado. Todo esto sirve como contenido. Y una fórmula de contenido muy simple, que es gancho, partir siempre con una pregunta o una frase inicial que llame la atención. Siempre queremos que en los primeros 3 segundos del reel llamar la atención, no presentar, hola, soy Guillermo de... No, ya perdí al lead, sino que, ¿por qué no has podido vender tu casa en Las Condes o Los Barnechea? O es un buen momento este para vender tu casa en Chile. Te explico acá. Ese sería un gancho, por ejemplo, una pregunta que es como el título del video o la frase inicial que le da pie a la persona, le da la curiosidad para querer ver qué es lo que vas a decir. Después el desarrollo, básicamente 3 a 5 ideas concisas, los famosos 3 tips o 4 puntos, algo así como una esquemita y una llamada a la acción. Por supuesto, esto lo puedes hacer con ChatGPT. Nosotros tenemos ahí unos prompts que los dejé en una de las sesiones pasadas, pero la parte del contenido lo puedes simplificar así. Tipos de contenido o tipos de anuncio, tenemos el anuncio directo, que es como el típico que nosotros hacemos. Tienes una casa en tal y tal lugar, sabías que no sé qué, no sé qué. En Guillermo Propiedades te ayudamos con un proceso, es como tratar de vender al tiro, y eso es lo que en sectores saturados no funciona tanto, en el resto del mundo sí. Y también tenemos anuncios o contenido de tipo educativo, de autoridad, que es como mostrar algo, mostrar un caso real, cómo vendí una casa en 45 días en tal lugar. Y anuncios de oportunidad, que es, por ejemplo, a mí me gusta mucho ese tipo de anuncios. Tengo un comprador que busca una casa de entre 100 a 200 millones en tal lugar. Si cumples con este perfil, puedes dejarme tus datos acá o puedes postular tu propiedad para presentársela a los compradores que ya me están llegando, que es como una oportunidad para el vendedor de poder vender rápido. Y en la última sesión hablamos de cómo encontrar ideas de inspiración, ya cómo inspirarnos para hacer esta tarea menos intimidante, para hacer esta tarea más concreta. Podemos hacer una pequeña búsqueda en redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube, de palabras clave asociadas a real estate, corredor de propiedades, vender mi casa, cosas asociadas al rubro, y ver ahí, estudiar un poquito algún contenido que tenga buena interacción, hartos likes o visualizaciones, y más o menos tratar como de copiarle la fórmula o de sacarle el ángulo o cómo se grabó para poder hacerlo más fácil nosotros. Y ahí recibimos algunos comentarios de que mostramos algunos ejemplos, algunos reels, qué sé yo, y quizás algunos de ustedes podrían pensar, no, yo jamás me voy a grabar así. Es que, ok, puedes hacerlo, sí, en el fondo esto es para que tú puedas buscar ideas que te sirvan a ti. Obviamente, si yo veo un video que no lo encuentro o creo que no es adaptable a mi estilo, justamente esto se trata de que tú busques tu estilo. Y si ya tienes tu estilo, bueno, puedes no hacerlo. Lo importante es que hagas contenido. Ese es el objetivo final. Estas son herramientas para que puedas hacerlo más fácil, para que digas, oye, que si no sé cómo grabarme, bueno, búscate en redes sociales alguien que esté haciendo contenido, que tú digas, oye, mira, resulta que esa persona tiene este mensaje con un anuncio grabado súper simple, el celular en el escritorio, se grabó hablando y resulta que tuvo mucha interacción y resulta que justo está hablando de una oportunidad. Ah, me hace fácil a mí entender cómo hacerlo. Y me baja esa ansiedad o esa sensación de que es difícil, ¿cierto? Ese es todo el objetivo de que busques inspiración en redes sociales. No es que te tengas que parecer a, copiar a, ni exclusivamente hacerlo como lo hacen ellos. Es para que tú, si te genera conflicto o te genera dificultad el cómo grabarte o piensas que tiene que ser algo muy estrafalario, puedas como disipar ese miedo mirando cómo lo están haciendo otros que lo están haciendo de una forma que te acomode más. Si no te acomoda de esa forma, bueno, busca la que se adecue a ti, a tu marca, a tu estilo. ¿Cuál es el error acá? No hacerlo. El error es no hacer nada. Ese sería el error. ¿Por qué? Porque te quedas, vuelvo al punto, sin una patada en la mesa. ¿Y qué es lo que va a pasar? O sea, yo siempre digo, tú puedes, lo que nosotros te transmitimos acá son pautas. Tú puedes decidir no hacerlas, pero tienes que vivir con la consecuencia de esto. Ese es todo el asunto. Yo te puedo decir, mira, haz contenido. Tú puedes decir, no, yo no voy a hacer contenido. Bueno, vive feliz con anuncios, con procesos comerciales, pero después tienes que vivir con la consecuencia de que probablemente esos leads van a llegar muy fríos, de que van a llegar muy escépticos, de que te va a costar competir en una zona más competitiva. ¿Te fijas? Todo tiene una consecuencia. Entonces, tú puedes decidir no hacer algo, por supuesto que sí. Tú puedes decidir desaparecer. Tú puedes decidir
no participar en nuestras instancias, no participar en estas sesiones. ¿Qué es lo que va a pasar después? Probablemente te va a faltar una piecita, te va a faltar algo no va a funcionar. Bueno, son las consecuencias que uno tiene que asumir por sus acciones. Y justamente en la sesión anterior les compartí un sistemita semanal para poder hacer esto de la forma, ojalá lo más simple posible, que les complique lo menos posible, cumplir con esto, basado en este proceso de poder investigar. Pero incluso si tú no quieres investigar cuentas relacionadas, puedes saltarte ese paso y hacerlo directamente. ¿Cuál sería este sistema? El día lunes podría buscar en redes sociales ideas para modelar. Sencillo, lo puedo hacer en 5 minutos en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, buscar contenido del nicho real estate, ver si hay alguno que me parece familiar, que tenga buena interacción o que me parece, digamos, que yo lo podría hacer. Ya. Ahí terminaría el día lunes. El día martes, simplemente analizar ese mismo video, ver de qué se trata, lo puedo poner en mi guardado, ¿cierto? En Instagram, por ejemplo, y después el día martes veo y estudio un poquito más de qué se trata, cómo están haciendo la presentación, te fijas, cómo poder tratar de modelar la estructura. Y también en esa sesión dejé un guión de ChatGPT, un prompt, que puedes usar con ChatGPT para que a partir de ese video te genere una idea de reel para ti. Te genera el guión, te genera ideas de contenido, y es muy sencillo de usar, está en la sesión pasada. Entonces puedes hacer eso el día martes. El día miércoles vas a grabar en base a eso un reel que sea simple y directo, uno solo, te puede demorar ahí 15 minutos. El día jueves puedes grabar uno del mismo tema, pero con un ángulo distinto, por ejemplo, contando un caso real. Y el día viernes, un reel polémico, o un reel de opinión, o un reel educativo. Entonces grabas miércoles, jueves, viernes, uno, y ya tienes 3 contenidos. Si tú no quieres modelar otro tipo de contenido, no quieres imitar a otro, bueno, sáltate el lunes y el martes. Y puedes grabar directamente de los guiones que tú tengas o de los contenidos que tú quieras grabar en esa semana. Supongamos que yo digo, tengo 0 tiempo, no tengo nada de tiempo. Bueno, por último, graba uno en 15 minutos. Graba un reel a la semana. 1 es mejor que 0, 3 es mejor que 1, 10 es mejor que 3, pero siempre hay que partir por algo, ¿cierto? Un reel a la semana ya te garantiza tener contenido, material constantemente. Si lo usamos como anuncio, nosotros lo editamos, no te tienes que preocupar de la edición. Si lo subes a redes sociales, hay redes sociales que incluso tienen un editor, tú puedes ponerle subtítulos en Instagram directo y ya, en el fondo, hacerlo lo más simple posible. Entonces, eso respecto de los pilares, para que tengamos siempre claro el contexto. Repito como resumen general para los que se han ido conectando. Todo lo que nosotros hacemos acá tiene un esquema y tiene un objetivo específico. Y el sistema que nosotros defendemos para poder generar un posicionamiento, una autoridad y clientes de forma constante es lo que vemos en pantalla. Yo lo llamo el triángulo del marketing inmobiliario, que tiene 3 pilares. Pilar número 1, la publicidad. Pagar publicidad en redes sociales o en plataformas digitales es lo que me trae visibilidad y flujo directo. El pilar número 2 son los procesos comerciales, que es todo lo que hago yo cuando me llega el prospecto, cuando me llega la persona. ¿Qué le digo? ¿Por qué etapas lo llevo? ¿Cómo lo llevo por el proceso comercial desde que llega hasta que se genera un cierre o una captación? Y el pilar número 3 es el contenido, que es lo que, digamos, los posts gratuitos que yo subo en Internet. Por eso yo digo que estos 3 pilares tienen que estar en conjunto, porque si uno falla, todo mi sistema va a ser cojo, va a ser como una mesa coja, ¿cierto? Si yo tengo súper buenos anuncios, pero no he reforzado mis procesos comerciales o tengo un desorden comercial, olvídate, no vas a generar captaciones ni ventas o no en el ritmo que pudieras. Si tú tienes anuncios, has mejorado tus procesos comerciales, estás implementando pautas efectivas de proceso comercial, ok, eso te puede funcionar, es lo mismo. Pero si no tienes contenido, sobre todo en zonas más saturadas, te va a pasar que estás constantemente lidiando con leads muy fríos, con competencia, que no sabes o sea, vas a estar chocando constantemente contra la competencia y te vas a estar perdiendo la oportunidad de que tus leads lleguen mejor preparados a ti. Esa es la función del contenido, no es volvernos viral, ni que nos lleguen clientes necesariamente porque subimos posts, sino para que los clientes que nos llegan por la publicidad tengan un poquito de más de preparación y vengan un poco más dispuestos a trabajar con nosotros. Y por eso estas 3 cosas tienen que estar alineadas. El pilar 1, como mencioné, es lo que nosotros... Sí, sorry, Ale, te voy a silenciar. El pilar 1 es lo que nosotros implementamos, pero como todo método de prospección, siempre va a requerir que tú también hagas tu parte, que en este caso es que nos traspases constantemente a nosotros y al equipo las métricas y los resultados, que te puedas conectar martes o viernes para que podamos revisar in situ qué es lo que está ocurriendo, darte recomendaciones, darte pautas
Y por supuesto, la grabación constante de nuevos anuncios. Eso sí o sí va a ser requerido de ti. ¿Qué te puede apoyar acá? El módulo 5, tenemos todas las pautas. Si nunca te has grabado, si no sabes cómo hacer un anuncio, el módulo 5 te da esas pautas. También sesiones como esta, reforzamos esos temas. Y como mencioné, que lo vemos, lamentablemente lo vemos mucho, si yo desaparezco o tengo una actitud muy pasiva, probablemente no voy a generar buenos resultados. Desaparecer es, y nosotros lo hemos visto, prender anuncios y desaparecer de todo contacto con nosotros y volver a los 2 o 3 meses para reclamar que no hay resultados. Lógico, si desapareciste, lógico que no vas a tener resultados. Es como mencioné, es como ir al gimnasio, pedir un plan de ejercicios para bajar de pesos, no hacerlo y después ir a reclamar al gimnasio de que no bajaste peso. Ser pasivo sería, por ejemplo, cuando nosotros te recomendamos pautas, te recomendamos una estrategia, o te decimos, mira, graba anuncios o haz tal cosa, y no lo haces, eso también puede generar que la campaña no ande. Y no medir y, por supuesto, no mejorar lo que te compete a ti, que es lo que conversamos. El pilar 2 son los procesos comerciales, y aquí yo hablé que es importante considerar, sobre todo al principio, cuando yo recién empiezo a implementar estas estrategias digitales por primera vez, es esencial darme a mí la posibilidad de poder aprender esto. O sea, nadie dice que tienes que ser un experto. Si nunca has captado una exclusiva, si nunca has trabajado con leads digitales, es lógico que quizás la primera semana no entiendas bien, tienes que meterte a CRM, cómo se usa un CRM. Hay un proceso de aprendizaje y es natural que tú también lo asumas como un proceso de aprendizaje. Entonces, eso quiere decir, como entendemos que esto es un sistema integral, no podemos pretender resultados de la noche a la mañana inmediato. Puse un anuncio, ¿dónde está mi venta? Por eso hay que ir paso a paso. Hay que revisar qué es lo que está pasando, obviamente con los anuncios, qué es lo que está pasando con los procesos comerciales, y nosotros lo escuchamos, lo vemos constantemente, que no se siguen los protocolos y los procesos comerciales. El apoyo que nosotros tenemos acá son los módulos 6, 7 y 8 y las mentorías de los días jueves, donde puedes estar reforzando constantemente, revisando cómo se hacen las pautas, preguntando casos particulares. Está todo el apoyo para que tú lo puedas mejorar. Pero sí, tú debes entender que requiere un aprendizaje de tu parte o de tu equipo, si tienes equipo, un acomodo, un entendimiento, un entender qué es lo que está pasando, cómo me llegan los leads, cómo los veo, una prueba. De repente, oye, hace 2 semanas no he logrado ninguna llamada o ninguna agenda. Chuta, ¿qué está pasando con mis mensajes? ¿Cómo estoy haciendo ese contacto? Y el orden y la disciplina y, por supuesto, el seguimiento constante. El seguimiento es una de las mayores claves de las ventas. Como mencioné anteriormente, las captaciones, normalmente muchas captaciones surgen de clientes que me llegaron hace meses. Tenemos que tener también esa disciplina de ese seguimiento. Y como último pilar mencioné el tema del contenido, que lo que va a hacer es ayudarnos a generar más confianza. No es inmediato, no es que yo por subir 3 contenidos a redes sociales me voy a forrar, no, es un hábito. Por eso yo hablo siempre que el contenido es un hábito de negocio. Si tú comparas, por ejemplo, una cuenta nueva, supongamos que yo inicio mi agencia inmobiliaria o mi carrera como corredor hoy día me creo un Instagram y no tengo nada, supongamos que pago anuncios. Si yo comparo ese rendimiento versus otra cuenta que lleva 5 años activa, que tiene 1.200 seguidores, donde estoy apareciendo en cámara y también estoy pagando anuncios, por lógica yo debiese esperar que a esta cuenta tenga mejores resultados, porque ya tiene un posicionamiento, porque la gente nueva que va a llegar por el anuncio va a decir, ¿y estos quiénes son? Se va a meter al Instagram y va a haber 1.200 seguidores, va a haber ahí un cierto posicionamiento, va a haber un contenido, va a haber video, va a ver que hay gente, entonces va a decir, parece que estoy en buenas manos. Versus si va a la cuenta donde no hay nada, va a decir, huele raro esto, ¿cómo que, de dónde salir? ¿Te fijas? Eso es lo que pasa con el cliente cuando tenemos y no tenemos contenido. No es que el contenido me va a generar un resultado mágico, sino que el cuerpo de contenido a la larga me va a ayudar a tener mejores resultados. Y por supuesto es un proceso. Si yo estoy partiendo mi corredora hoy, obviamente no puedo pretender tener los mismos resultados que una corredora que lleva 10 años, que tiene un equipo de 40 personas. Obviamente todos tenemos que pasar por una curva de aprendizaje, pero es parte del proceso, ¿cierto? Como recomendación esencial que les di, mantengan siempre sus perfiles optimizados, perfil de Instagram, de WhatsApp, al menos, tener una foto profesional, una explicación de quiénes son ustedes, lo que les comentaba de la propuesta de valor. Ayudo a propietarios en tal y tal lugar a poder lograr una venta en tal tiempo con tal sistema o con tal método. Esa es una propuesta de valor simple y que funcione. Y en las últimas semanas vimos muchas ideas específicas para poder hacer contenido que no me requiera demasiada intensidad, poder inspirarme en otros que quizás lo están haciendo para que me sea más fácil y hacer distintos tipos de anuncios que no sean simplemente el anuncio, tienes una propiedad en tal parte, postula tu propiedad acá.
sino que sean anuncios educativos, anuncios de autoridad y de oportunidad, sobre todo para sobresalir en zonas muy saturadas. Y el tema de la propuesta de valor es lo que yo les mencionaba acá, es la salsa secreta que va a hacer que todo este sistema funcione bien. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de esto. Pero la propuesta de valor es básicamente a quién ayudo a conseguir qué y a través de qué método. Yo le diría que esto es lo que no tienen las corredoras, normalmente. Las agencias inmobiliarias normalmente ninguna tiene una propuesta de valor. ¿Qué significa esto? Que cuando hablan con el cliente, cuando hacen anuncios o cuando hacen posicionamiento de cualquier manera, el mensaje tiende a ser, por ejemplo, para propietarios, postula tu propiedad con nosotros. Y ahí normalmente se ponen alguna, vendemos tu propiedad hoy o lo que sea, o confía en nosotros. Y ahí normalmente se ponen algunas características que son como valores morales. Somos honestos, somos confiables, somos transparentes, o tenemos 10 años de experiencia, somos expertos en no sé qué. Eso no es una propuesta de valor, ya para que lo tengamos claro. De partida, ahí hay varios errores. Uno de ellos es que estás hablando de ti. Cuando tu mensaje es somos, tenemos, el cliente dice, ¿y qué me importa a mí eso? El cliente lo que quiere saber es a quién lo ayudas, a él o a ella a conseguir, no tus características. Somos honestos, somos confiables, somos... El segundo problema es que son puras generalidades. Somos honestos. ¿Qué significa en la práctica ser honesto? Somos transparentes. ¿Qué significa en la práctica ser transparente? Somos responsables. Son puras promesas. Yo no puedo asumirlo como verdad. Y lo tercero es lo mínimo que el cliente espera de cualquier proveedor con el que trabaje. O sea, cualquier proveedor, ya sea una agencia inmobiliaria, un dentista, un ferretero, tú esperas que sea mínimamente honesto, que sea mínimamente profesional. Entonces, decir eso como propuesta de valor no genera un efecto positivo. Una propuesta de valor está enfocada en el cliente. Ayudo a tal tipo de cliente a conseguir tal cosa que ese cliente quiere. Obviamente, en el caso de un propietario, ayudo a propietarios en tal sector a poder vender su propiedad. Idealmente, lo que ayuda muchísimo acá es hacerlo específico. La especificidad vende. Cuando tú hablas de algo específico, más que generalidades, como somos honestos, somos confiables, que son puras generalidades en el aire, algo específico transmite más credibilidad. Por eso nosotros usamos Excel, que ayuda a vender en 90 días. Que podría ser distinto, no es porque 90 sea un número mágico. Lo único que cumple esa promesa es que es específico. Esa especificidad hace que sea distinta de la mayoría y hace que el cliente como que se entusiasme más. El cliente nunca se va a entusiasmar porque vio un anuncio que dice somos honestos, descubrió una corredora que dice que son honestos. No. Lo más probable es que se entusiasme por alguien que dice, mira, ellos me ofrecen vender en tal tiempo. Wow, sí, sería genial poder vender, ojalá en ese tiempo. Eso es lo que genera que el cliente, la propuesta de valor, digamos, se le meta en la cabeza, que sea específica, que sea concreta. Y lo otro que ayuda mucho es con un método específico. Entonces, ayuda a propietarios en tal zona específico, eso hace que el cliente sienta que es relevante para sí mismo, a vender su propiedad en tal tiempo, eso hace que sienta que es más específico, a través de, cuando tú le muestras un método que es diferente, eso te ayuda muchísimo a que el cliente no te compare tan fácilmente con los demás. Por eso nosotros utilizamos en nuestra corredora en Rancagua a través de un sistema de venta digital, que es distinto de la publicación típica en los portales, que es lo que hace todo el mundo, sino que es un sistema que el cliente lo percibe distinto. Entonces, ¿por qué la propuesta de valor es mi salsa secreta y lo que de alguna manera tiñe mis anuncios, mis procesos comerciales, mi contenido? Porque esa propuesta de valor es lo que se tiene que reflejar en todas las partes. O sea, un anuncio que tiene una propuesta, que refleja una propuesta de valor concreta, potente, distinta, es muchísimo mejor que un anuncio genérico. Un proceso comercial donde yo llevo a la gente y al conversar con los leads y me pregunten, ¿y usted qué hace? Si yo le respondo con una propuesta de valor potente, tengo mucha más probabilidad de que ese cliente pueda verme diferente, avanzar y eventualmente sentar las bases para una exclusiva. Entonces, la exclusiva se juega desde ya en mi propuesta de valor. A nosotros nos pasa en Rancagua que por el hecho que nosotros les decimos que tenemos un sistema diferente, eso ya abre pie a que podamos conversar en la exclusiva en otros términos. Porque si yo hiciera lo mismo que todo el mundo, ¿qué argumento tengo para que me pase la exclusiva? Ninguno. Ninguno. Es muy difícil para nosotros poder captar una exclusiva si lo que yo voy a hacer es lo mismo que todo el mundo. Poner un cartel y publicar en portales y después que sea lo que Dios quiera, ¿cierto? Pero si yo tengo un sistema mucho más robusto y yo le digo, no, vamos a tomar su propiedad, vamos a hacer esto, vamos a hacer un proceso audiovisual, tenemos una diseñadora de interiores que va a hacer tal y tal cosa, luego de eso, en la primera semana vamos a lanzar una campaña para que en el transcurso de 15 días le vamos a comunicar a usted cuántas visitas ya tenemos en esos 15 días. A partir de eso, si no hay visitas, vamos a hacer una modificación, vamos a analizar los factores,
le vamos a dar una recomendación para que los siguientes 15 días usted pueda tener al menos una visita. Luego con la visita vamos a ver cuál es el feedback. A partir de ese feedback, si yo le transmito ese proceso mucho más concreto y el cliente lo ve como diferente, es mucho más fácil después pedir la exclusiva. O sea, la exclusiva es como una consecuencia lógica de decirle, porque vamos a aplicar un sistema específico con inversión, con marketing, es que nosotros pedimos el compromiso mutuo de la exclusiva. Y el cliente, como no lo está comparando con lo mismo de siempre, se abre a que sea una forma de trabajo distinta que no ha visto antes. Y por supuesto, si mi contenido transmite o refleja o deja entender que tengo un método diferente, que tengo una propuesta diferente, también va a llamar más la atención. Ahora, sobre la propuesta de valor, nosotros tenemos cómo los podemos apoyar a ustedes con el tema de la propuesta de valor. Número uno, estas sesiones de estrategia, donde vamos revisando estos aspectos estratégicos. Y en el módulo 5 también tenemos una forma relativamente sencilla de poder trabajar nuestra propuesta de valor, que es justamente el video 3. Dice, aclara tu propuesta de valor, tiene ahí un ejercicio que tú puedes hacer para tener esto claro. En resumen, hemos visto de forma general el sistema que nosotros utilizamos para poder generar negocios constantes, que se basa en estos tres pilares, y la salsa secreta, digamos, de nuestra propuesta de valor. Entonces, me gustaría ahora revisar si tienen dudas, algún comentario, alguna dificultad quizá con alguno de estos procesos para poder ayudarlos. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, en la experiencia de ustedes, desde el día cero que uno parte una campaña, en el fondo, en la práctica, en la experiencia, ¿cuántos días demoraría o debería tener uno empezar a ver los primeros resultados? Te lo comento porque mañana lo puedo comentar en unas campañas, y yo he tenido hartos leads, los he contactado a todos, eh, bajo un filtro que hago, pero como que ahí como que se enfría un poco la situación. Entonces, mi segunda pregunta va asociada a eso: cuando uno tiene el reel, lo respondió, ¿cuál es el tiempo adecuado que uno debe dejar esperando y volver a insistir? Porque si no, porque en el fondo para ir descartando y no quedar con proyectos en el aire que al final te quitan tiempo y ansia. Eso, Claro, ¿y esto de campaña de captación o venta? de venta. Eso, de partida, el poder evaluar los resultados depende mucho del tipo de campaña y del sector geográfico, ¿cierto? Y en el fondo del enfoque que estoy teniendo. En general, yo diría lo que es común a todos los procesos de campañas es lo siguiente. El efecto de los anuncios es inmediato, o sea, uno publica un anuncio y si no hay un problema con la cuenta publicitaria y si estoy invirtiendo el presupuesto recomendado, ya se empieza a mostrar de forma inmediata. Entonces ahí no hay un delay. Ahora, eso por otro lado, hay que tener, o sea, no significa que voy a tener necesariamente resultados inmediatos, voy a tener visibilidad inmediata. Pero, primer factor que hay que tener en cuenta es la antigüedad de mi cuenta. Si yo tengo una cuenta de Meta que es nueva, es probable que al principio el algoritmo no sepa muy bien el tipo de cliente que buscar. Y es normal que los primeros días como que llega cualquier cosa. Eso es normal cuando yo recién creé una cuenta y recién publiqué la primera campaña de la vida, digamos. Es normal que las primeras semanas o los primeros días los resultados no sean mejores en términos de leads porque Meta no sabe para dónde apuntar. Meta ocupa una inteligencia artificial que se basa en lo que dice tu anuncio, en los clientes que tú has tenido anteriormente, en el historial de tu cuenta, como para poder apuntar a qué nicho voy, a qué sector, te fijas. Y cuando mi cuenta es nueva, es como que Meta dice, voy a probar, a ver si este anuncio funciona con adolescentes, a ver si funciona con gente de Arica, a ver si funciona con gente de Mendoza, y de repente se empieza a dar cuenta, parece que esta cuenta tiene más interacción de gente en tal ciudad. Y ahí como que te empieza a mostrar más, te fijas, hay como un proceso de acomodo del algoritmo, que es parte del algoritmo. Luego, el otro proceso de acomodación que ya depende de nosotros es la acomodación de los procesos comerciales. Yo siempre lo he visto de forma general que normalmente cuando yo lanzo una primera campaña, digamos, primera vez en la vida que lanzo una campaña, siempre hay un proceso, yo diría, de unas 2 semanas hasta el primer mes donde yo me acomodo a la parte comercial. ¿Qué significa eso? Desde cómo entra el CRM, cómo contacta los leads, cuándo les da seguimiento, un poco lo que tú dejas entrever ahí en la pregunta, normalmente se puede resolver en las dos primeras semanas, un mes. Entonces, yo siempre recomiendo ahí que, como date permiso para que las primeras 2 semanas sean como tú de acomodarte al sistema. Ya, como ten ahí una nota mental de que el primer mes va a ser yo acostumbrándome a la contactabilidad. De repente pasa, por ejemplo, que uno parte la campaña y uno dice, oye, me llegaron muchos leads, pero ¿dónde los veo? Ya, eso es el primer día. Al día 30, el cliente nos dice, no, mira, todos los días a las 8:30 me conecto y veo el CRM. Entonces ahí uno ve como una evolución. Desde, caos, ¿dónde veo los leads? No sé.
ya pasó el tiempo y ya como que te acomodaste y tienes un sistemita. Entonces, el objetivo de ese proceso de autoaprendizaje es que tú lo sistematices, de alguna manera que te sea a ti cómodo. Oye, mira, todos los días a la hora del almuerzo justo tengo un espacio ahí, entonces me doy 15 minutos para responder no sé qué cosa y hago los seguimientos del día anterior y ahí agendo visitas. Fantástico, ¿te fijas? Entonces tienes ahí un acomodo. Y en el caso de las campañas, eso es como en general, en el caso de las campañas de venta en particular, ahí, ¿qué es lo que determina el tema de la venta? La propiedad siempre. ¿Cómo leemos nosotros una campaña de venta? Normalmente una campaña de venta siempre va a tener leads desde el primer momento. O sea, si es que estoy vendiendo, por ejemplo, una propiedad residencial a precio normal, lo más normal es que tengas leads. Cuando los casos particulares son, por ejemplo, si estoy vendiendo una propiedad comercial, ahí puede que tenga muy pocos leads. O si estoy vendiendo algo estrafalario, no sé, supongamos vendo un castillo o una isla, ya es normal que no tengas leads. Pero si vendo una propiedad como del común y corriente entre tal y tal UF, ok, ¿cuál es el problema? La visita. Ahí es donde está el problema. Lo que nosotros esperamos siempre es que de los leads que tú recibes puedas agendar al menos al 10%. Eso ya lo puedes ver en la primera semana, dependiendo de los leads que te llegaron. Si yo en la primera semana tengo, por ejemplo, 10 leads, yo debería tener al menos una, dos visitas, o intenciones de visita, o alguien que ya diga, sí, quiero ir a ver la propiedad o que estén negociando la visita. Si no tienes visitas, si no estás agendando al 10%, lo más probable es que haya un problema con el precio de la propiedad. Y ahí uno entra a analizar precio, colocación, a ver, veamos la propiedad, le hice un estudio de mercado, sí, no, ¿qué me dice el estudio de mercado? Está muy fuera de, ¿te fijas? Y uno empieza a analizar los factores de la propiedad. Eso lo podemos analizar los días miércoles. Si yo en la primera semana, con una campaña de venta, recibí 6 leads, todavía no puedo decir nada porque 6 todavía no me cubre el 10% de una visita. Entonces, ahí es donde tú empiezas a tener el lente de cómo mirar el rendimiento de una propiedad. Es muy raro que una propiedad agendes el 20, el 30, el 50% a visita. Es muy raro. Normalmente es el 10. ¿Por qué? Porque obviamente una propiedad es un bien caro, a lo mejor mucha gente llena el formulario, no tiene la plata, o porque siempre pasa que hay un porcentaje de gente que dice, oye, ¿dónde está la propiedad? En tal lugar. Ah, no, pero es que yo busco en otra. Oye, ¿y cuántos dormitorios tiene? 3. Ah, que yo busco 4. Siempre va a pasar que hay gente ahí que no vio el formulario o que pregunta algo específico. Por eso el porcentaje mínimo de visita que esperamos es 10%. Entonces, eso tenlo tú como parámetro, siempre, campaña de venta, el mínimo el 10% tiene que estar pasando a visita. Si no se cumple, algo pasa con la propiedad. Normalmente algo pasa con la propiedad. Normalmente precio o ubicación. Por supuesto, si es una propiedad comercial, es otro parámetro, ¿te fijas? Perfecto, no, entonces estamos bien, porque se está cumpliendo el caso mío de las dos campañas, se está cumpliendo el parámetro del 10%. Claro. Entonces está dentro. Si tú tienes 20 leads y tienes 2, 3 visitas, está perfecto. Demos espacio ahí para otra preguntita. Ya, ahí está. Hola. No, bueno, yo más que una pregunta era compartir algo, no sé si a alguien más le pasará lo mismo, pero me cuesta mucho apegarme al proceso, porque me pasa que la gente como que tiene su propio proceso, ¿no? Entonces a mí me cuesta mucho esa parte, me está costando como ordenarme con eso porque cada caso es distinto y bueno, y eso me cuesta, entonces no sé cómo lo hacen en esos casos. Sí, ahí para puntualizar, ¿es en captación o en venta? En captación. En venta, claro, en venta es más fácil. Puedo tener problemas de repente para mostrarlo, pero ya son problemas porque está arrendada la propiedad y el arrendatario pone las típicas excusas y eso. Pero más en la captación me está costando. Sí, efectivamente, quería mencionar que en venta nosotros justamente para ahí cerrar lo que mencionaba Marcelo, nosotros estamos hoy en día privilegiando la rapidez de la visita, porque en Chile seguimos en un mercado de baja compra, ¿cierto? Entonces cuando recibimos un comprador que ya puso en el formulario, por ejemplo, que tiene el 20%, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de desbloquear la visita lo más rápido, entonces no le hacemos ni una pregunta, directo cuándo quiere visitar o le decimos, mira, justo hay cupo para hoy y mañana, ¿cuándo te gustaría visitar la propiedad? Entonces tratamos de empujar rápido la visita. Si una propiedad llegara al caso que tiene muchas visitas, ahí como que nos ponemos más exquisitos. Pero Claro. si no tengo visita, no me voy a poner exquisito sobre la nada, sino que empujo visita, 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 y después las visitas, cuando las llevo, veo si realmente A nosotros nos ha pasado en Rancagua que todas las visitas que hemos hecho tienen preaprobado o el Claro. FTP. Entonces no necesitamos como repreguntar y sobrepreguntar si ya nos están llegando clientes que ya tienen el financiamiento. Sí. Lo único que están buscando en tal sector o no,
o el tiempo de compra, pero no ha sido tema de financiamiento. Ahí le recomendaría como, si tienen campañas de venta y quieren como que se sienta mal el resultado, pásenlo al tiro a visita. O sea, que la conversación sea cuándo quiere visitar o si puede visitar mañana. No, oiga, pero ¿tiene crédito? Oiga, pero ¿y cuándo? Ahí se te va a enfriar mucho quizá y, o sea, si tienes muchas visitas para una propiedad, sí. ¿Te fijas? Es como que ahí uno tiene que poner, ¿dónde quieres poner el filtro? ¿Más arriba o más abajo? Entonces, Sí, si bueno, lo abajo, en las visitas, o sea, en la captación, en la campaña de venta, el filtro viene siendo el link de la propiedad, porque la mayoría de la gente me dice, quiero más información, quiero ver dónde está, quiero ver las fotos, quiero ver esto, lo otro. claro. Entonces le mando el link y a partir de ahí o pesca o se enfría. Claro, pero ahí tu gestión llévala a la visita. O sea, por ejemplo, si te pide fotos, sí, mira, ahí tienes la foto que se... Cuéntame, ¿sabes que justo se habilitó un cupo para el miércoles? Ujú, Sí, entonces siempre termina la conversación, vamos a la visita. claro, sí. No lo dejes en el aire así como, toma, ahí tienes la foto, avísame cualquier cosa. No, tú siempre ciérralo en, vamos a la visita. Ya. Sí, generalmente hago eso, pero a veces lo dejo, qué sé yo, un día y al otro día le pregunto, oye, ¿lo vas a querer visitar? No sé, se muestra el miércoles, bla, bla, o el viernes. Así, pero bueno, sí, como más rápido. Y en captación, mira, lo que a nosotros nos está funcionando muy bien es el proceso de 4 etapas que conversamos en una sesión de estrategia, que es, llega el lead de captación y lo primero que tiene es una interacción con nuestra setter. En este caso, si trabajas tú sola serías tú, pero ahí Sí. lo que haces tú es básicamente conversar por teléfono o por WhatsApp, idealmente por teléfono porque es más rápido, y le preguntan los detalles esenciales de la propiedad, dónde está, por qué quiere vender, usted es el único dueño, cuénteme un poquito la situación, hace cuánto que la tienen en venta. Nosotros tenemos ahí un esquema con preguntas tipo, pero la idea tampoco es que sea una conversación eterna ni pedirle 200 cosas, sino que sea como lo esencial. Ujú, Te vas a tener quizá una primera conversación y una primera aproximación, y ahí le agendamos directamente una visita de precaptación, lo más rápido. ujú. Si me preguntan en ese momento sobre exclusiva, sobre comisión, una evasiva. Le damos No. una evasiva. No queremos enfrascar. No, no se preocupe, mira, es flexible, ahí lo vamos a conversar ya cuando hablemos del plan de trabajo. Sí, tenemos distintas opciones. ¿Cuándo podemos visitar la propiedad? Y sales por el otro lado. Ujú, Entonces, la visita de precaptación es básicamente ir a conocer la propiedad, conocer al propietario y tener más contacto con la persona. Normalmente ahí te van a contar su historia, por qué quieren vender. Sí, mire, esta casa le cambié le puse aire, entonces, y te va a contar un poco su expectativa, el tema del precio. ujú. Obviamente, del principio le preguntaste a qué precio quiere vender y tú lo buscas más o menos en Propitech para ver si está muy arriba o muy abajo. Cuando Sí, están demasiado arriba, nosotros no, ahí lo cortamos. sí, Cuando, yo hago lo mismo. sí, cuando están como entre, nosotros decimos ya, pero no discutimos el precio en la previa, sino al final. Al final, ajá. Entonces, en la visita de precaptación es simplemente ir a conocer la casa. De hecho, la grabamos también como, mire, voy a hacer un recorrido de la casa para que el equipo tenga claro cómo es. Y empezamos a grabar y decimos, mira, aquí está el patio, sí, el patio se ve bastante remodelado, está bonito. Aquí el baño requiere una reparación, es como que mostramos hacemos como un recorrido interno para el equipo. Ajá, ajá. Estamos mencionando ahí como los aspectos que nosotros creemos que son positivos y los aspectos que nosotros creemos que son negativos, también para que el cliente vea que... Escuche, claro. Entonces no le digo Sepa al que cliente, tiene que arreglar el baño. claro, no le digo al cliente, sino que le digo, mire, sí, vemos que el baño necesita cierta mejora, sería bueno una remodelación del espejo, sí, se lo digo al equipo, no a él. Ujú. Y también en esa reunión, si me preguntan por algo difícil, exclusiva o comisión o lo que sea, evasiva. Mire, no se preocupe, esto, nosotros vamos a analizar la propiedad, vamos a crear un plan de trabajo que sea específico para usted, y ahí le agendamos una reunión de AMC, que es online. En la reunión de AMC, en este caso Karim, que funciona como closer en nuestra agencia inmobiliaria, en Household, se Ujú. junta con el cliente, le muestra un informe que nosotros elaboramos en base a Propitech o House Pricing, y le muestra ahí la plusvalía, las comparables, el precio de mercado y el plan de trabajo a 90 días. Y ahí él discute las objeciones. Y ahí él discute la exclusiva, la comisión, en el plan de trabajo aparece cuánto cobramos, 2% más IVA, y ahí se tiene la conversación, digamos, difícil, solo al final. Entonces, ese Ah, proceso nos permite hacer varias cosas al mismo tiempo. Primero, tener todos los antecedentes de la propiedad, porque la visitamos. Número dos, generar un mínimo de confianza y contacto con el propietario, porque hablamos con él, nos juntamos con él, te fijas. Y número tres, también nos permite como ser flexible, porque si el propietario está en una situación particular o no quiere trabajar en exclusiva, nosotros le decimos, no, no se preocupe, eso lo va a ver después el especialista. Y nos ha pasado con clientes que desde el primer momento nos decían, yo jamás trabajo en exclusiva, que al final nos terminaron entregando la exclusiva
¿Sabes por qué? Por la propuesta de valor. Y ahí cuando el cliente ya la tiene con otros corredores, ustedes le dicen que les dé de baja a los otros para que les dé la exclusiva? Exactamente. Porque uno dice, no, yo ya tengo 2 corredores o 3, no sé. Claro, ahí dentro de la evaluación, dentro del preanálisis que tú haces con el cliente, siempre evaluar qué ha pasado con esos corredores. ¿Hace cuánto los tiene y qué ha pasado? Porque si esos corredores están recién, es probable que no los quiera desligar tan rápido porque dice, no, déjame esperar unos 3 meses para ver cómo me va con ellos. Darle una chance, claro. Y ya nos ha pasado. Llevo 1 año con 2 corredores, ¿cuántas visitas? No, 2 visitas, ninguna oferta. ¿Quieres más de lo mismo o quieres algo diferente? O sea, hay muchos clientes que se abren y dicen, sabéis que tenéis razón, o sea, ¿para qué voy a tener más corredores que hacen lo mismo si ya llevo 1 año con la propiedad y no ha pasado nada? Y ahí se abren a un proceso diferente, justamente porque tú tienes una propuesta de valor diferente. Sí. Eso nos ha ayudado a nosotros a ser flexibles. Obviamente siempre hay casos particulares, gente que por teléfono te exige cosas o que... Y ahí, por eso siempre nosotros tenemos un esperable. O sea, de los leads que llegan, queremos que el 20% pasen a precartación. Ya. Va a ir a un descarte. De los que vamos a precartación, queremos a un 80% pasarlos a la reunión de cierre. O sea, tenemos ahí también un margen de 20% que fuimos a la propiedad y estaba destruida, no sé, o algo así. O en la propiedad nos enteramos de que va a ser imposible venderla porque son 27 hermanos, no sé. Sí, claro. Uh-huh. Y del cierre esperamos cerrar a 1 de cada 2. O sea, de los que tenemos la reunión de AMC, donde hablamos de la exclusiva, la comisión y todo, queremos cerrar a 1 de cada 2. También tenemos ahí un margen de gente que nos va a decir, no, yo no trabajo en exclusiva, o que me parece muy bajo el precio, lo típico. Uh-huh. Sí. Por eso tenemos métricas esperables.